Aquí estoy, solamente voy a hacer la parte más práctica. Ahí estamos. Orlando querido, buenas tardes, ¿cómo estás? Estoy, solamente voy a hacer la ¿Qué parte fue? más práctica. Aquí estamos, ya estamos en vivo, todo bien. Orlando querido, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Me Hola, escuchan? hola. Creo que eres tú o soy yo. Yo tengo prendida la otra Ya listo. por eso es. Listo. Entonces eres Ya, tú. Bueno, ya. primero, feliz año. Feliz año pese a tantas cosas. Gracias por haber aceptado esta humilde invitación de este espacio poderoso. Gracias por decidir tener la conversación. Te tengo, mira, un montón de preguntas, pero Ya. primero y antes de nada, preguntarte, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Yo estoy por acá con bastante frío, está helando. Me imagino, debe estar cayendo nieve, debe estar colapsado el tráfico, todo ese tipo de cosas que ocurren normalmente por esos países tan subdesarrollados que no pueden salir a estas horas. Y además el aeropuerto colapsó de tal forma que hubo gente que se quedó estancada en Ámsterdam como 3 días y Oh, no tienen la capacidad de limpiar las pistas y los aviones para poder pues sacar pues los vuelos, y hubo el día lunes una paralización total del sistema de transporte de los trenes. Imagínate estos países desarrollados que por una pequeña nevada de 2 centímetros ya se colapsa todo. claro que sí, pero bueno. Me imagino que esos fríos no van conmigo, van contigo. Acá hace friecito también, pero evidentemente estamos tranquilitos, estamos confiados de que no se desbarate el cielo. Llovió ayer en la tarde durísimo, pero ahora está tranquilo. Esta noche por acá se ve espectacular. Además tienes el cielo azul, porque pese al frío y a la lluvia, hay el cielo azul, hay el sol que Esa es calienta. la gran ventaja de estos países andinos. Esa es la gran ventaja, que no la Bueno, tendrán los países europeos. Qué pena. oye, ¿ya te has comido manguitos de chupar? Manguitos, claro, por supuesto, a mi mamita me tiene siempre listos, voy por la casa de mi madre y me tiene listos los manguitos por ahí, por supuesto, siempre. ¿Haces la tradición familiar de sentarte a comer así en la lavacara y chupar un hito y chupar otrito y la repartición? Porque es como un asunto familiar de comunidad también, ¿no? Ya no, la verdad que ya no hemos hecho hace mucho tiempo, no hemos hecho eso. Lo hacíamos hace un tiempo atrás, lo hacíamos, digamos, más de guagua, de joven, así que hace un montón de tiempo. Y es Sí, un la espectáculo lavacara, esa además. está. Sí, Y la pelea por el exactamente. mejor mango, además. Ajá. Orlando, bueno, vamos a conversar de varias cosas. Quiero preguntarte también de la situación mundial, de cómo hemos empezado este año. Yo ponía un trino la semana pasada, no, hace un par de días, ayer creo, ahora, que hemos vivido en esta primera semana de enero, lo que casi que se ha vivido en todo el siglo. Voy a comentarte también y conversar un poquito de la situación también que se vive, un poquito de tensión aquí en Europa por todo este asunto de tener a quien tenemos de presidente de los Estados Unidos y todo lo que ha hecho. También quiero hablar de los libros, de tus libros, y también Ujú. quiero hablar y empezar quizás por ahí, porque sé que la gente también ha estado como en el pendiente de conocer también tu posición, cómo estás tú, qué ha pasado. Tu nombre ha sido y ha estado considerado para presidir, dentro de las candidaturas para presidir la Revolución Ciudadana. Y esta tarde hubo como también un revuelo después de un trino de una publicación de Rafael Correa donde anuncia ya la lista única, donde no está tu nombre. Y tenemos entendidas las personas que no solamente estaba la persona, en este caso Gabriela Rivadeneira, sino que estabas tú y estaba también otra candidatura de La Torre. Me van a perdonar que no me sepa el nombre, Mario pero Latorre. Mario Latorre, pero hemos estado un poco en la situación de, bueno, ¿qué ha pasado? ¿Qué sucedió? Rafael Correa ya anunció, eso significa que esa va a ser la lista, que esa es la elección. Tengo entendido que tiene que haber un proceso también, no solamente interno a la Revolución Ciudadana, sino con el Consejo Nacional Electoral. Pero, ¿cómo estás? ¿Cómo se explica también este proceso de democracia que va a ser criticado, ha sido cuestionado dentro y fuera de la Revolución Ciudadana, de tener una lista única y de una democracia donde no existe elección, sino donde existe básicamente una aprobación? ¿Cómo has vivido, creo yo, en cuestión de horas, todo este revuelo de información? Y también creo yo que el revuelo va a durar varios días y va a tener también muchísima atención por parte de todo el país y de todos los medios que están pendientes de lo que respira, pasa y hace Rafael Correa y lo que sucede en la Revolución Ciudadana.
A ver, vayamos por partes. Primero, yo me siento bien, tranquilo, contento, satisfecho de haber hecho una exposición política, ideológica, intelectual, filosófica, como la quieran llamar, de lo que yo pienso, de lo que yo propongo políticamente para un momento como el que vive el Ecuador. A mí me parece que ha sido una gran oportunidad por doble vía. La primera, por prepararme, no lo voy a negar, me he preparado, he estado preparándome, he estado hablando, he estado revisando los documentos de la Revolución Ciudadana. Yo, por ejemplo, fui el coordinador de la primera convención de aquel entonces de Alianza País, hoy Revolución Ciudadana, en noviembre, el 15 de noviembre del año 2010. Previamente hubo alrededor de 15 convenciones regionales, locales. Incluso viajé a Europa, hicimos una convención en Madrid, otra en Roma, si no me equivoco, y en Milán también. Y ya no pude participar en la de los Estados Unidos porque no me dejan entrar los gringuitos, no me dejan entrar, así que no la pude hacer. Entonces, he revisado muchas cosas de esas, he estado al tanto de todo lo que estaba pasando, he estado también sondeando y conversando con algunas personas lo que significa este momento para el Ecuador, para el mundo, la revolución ciudadana, y yo te diría que a partir de eso creo que pude hacer alguna serie de consideraciones de orden político, ideológico, que las expresé, como tú sabes bien, ayer en la entrevista con Jacobo García, pensando efectivamente que podía darse la oportunidad de participar de este proceso. Lo segundo que te quisiera decir es que para mí es una enorme responsabilidad y también un enorme desafío a afrontar esta situación porque obviamente yo tengo un trabajo, desarrollo una de mis actividades, hago periodismo, dirijo la Radio Pichincha, escribo mis libros, tengo 2 libros pendientes ahí por terminar, estoy corrigiendo la segunda edición de El Otro Necio, que tuve el agrado de recibir el apoyo de una gran escritora y poeta cubano-americana, que se empeñó en revisar mi libro para ver si lo podíamos gestionar en editoriales de extranjeras, en habla hispana, en habla inglesa. Hay un amigo ecuatoriano que reside en Londres que está dispuesto a hacer la traducción en inglés. Entonces, ha habido una serie de cosas que han estado paradas ahí, pero que al mismo tiempo a mí me emocionan y me satisfacen porque me permiten ir pensando sobre la base de no personalismos, no buscando cargos, no colocando en una disputa infructuosa lo que uno es y lo que el otro no es, de lo que yo puedo hacer y lo que el otro no hace, etcétera, etcétera. Eso a mí no me gusta, así que yo me quedo por ese lado satisfecho porque ha sido un gran motivo de reflexión y de preparación para entender este momento. Y en esta segunda parte te decía que hay 2 cosas. Y la otra, obviamente, también el agradecimiento absoluto a personas como tú, que han estado permanentemente de mi lado, que han estado conversando, atentas a lo que está pasando, a Jacobo, con lo que ya conocen públicamente, pero también hay un sinnúmero de compañeros y compañeras que prefieren que no les mencione porque efectivamente son gente que trabaja, que está empeñada en hacer cosas. Hay una ex canciller, por ejemplo, que le agradezco de todo corazón, que ha estado pendiente de todo esto, compañeras muy queridas que han puesto su empeño, han armado grupos de WhatsApp, han hecho stickers, etcétera, etcétera, que sin pedirles absolutamente nada, sino por el gran cariño y el afecto que tienen, se han metido de lleno en este trabajo. Y al mismo tiempo, en esta segunda parte de la segunda parte, es 2.2. exacto, 2.2. Te digo que esas conversaciones me han permitido además dimensionar el nivel de expectativa que hay sobre la Revolución Ciudadana, porque he recibido comentarios y llamadas de personas que yo no me las imaginaba, que ni siquiera están vinculadas directamente con la Revolución Ciudadana, sino que esperan mucho de la Revolución Ciudadana, que esperan que este movimiento político histórico, ya con un liderazgo absoluto como es el de Rafael Correa, tenga una proyección muy potente para transformar este país o para devolverle la esperanza de una transformación a este país. Entonces he recibido llamadas del extranjero, desde Inglaterra, desde España, de Italia, por supuesto, también de los Estados Unidos, de América Latina, de México, de Venezuela, de Colombia, por ejemplo. También ha habido un experto en estrategias políticas que se ha ofrecido ayudarme en todo y le he dicho que no, todavía esperemos un ratico, así que yo me he sentido muy, muy orgulloso de haber convocado a estas personas para conversar y dialogar. Así que me parece que es oportuno que les agradezca. Digo, la mayoría de las personas no requieren de eso, algunas no quieren y otras perfectamente saben a qué me refiero. Así que esto para mí es muy, pero muy importante,
Tami, porque a veces se piensa que la política es un asunto de entrar y discutir cosas duras, no sé qué. Yo creo que la política sobre todo es humanista, es de humanos, de seres humanos, de mujeres, de hombres que están con sus tiempos, con sus angustias, con sus limitaciones, con sus desesperaciones, y a ellos hay que escucharles y también ayudarles a que estas ilusiones que se han creado alrededor de mi candidatura efectivamente se trasladen a la lista que ahora ya, como tú mencionaste, está planteada para que la votación en la convención de la próxima semana sea de aprobación o de reprobación de la lista. Después podemos entrar en los detalles de aquello, pero en realidad esta es la segunda parte. Y una tercera, para cerrar ya esto, es que en esta dinámica, ¿sabes lo que me ha pasado por la cabeza? Que no le dije del todo claro ayer a Jacobo, pero lo he estado pensando. Yo creo que en estos momentos, en estas circunstancias particularmente, se requiere de estas conversaciones, se requiere de hablar directamente, se requiere de lo que decía en parte a la atención sobre lo que en realidad nos interesa, sobre lo que es importante para el país. Y creo que, haciendo a un lado todas las barbaridades de Novoa, del señor este Castillo que habla pendejadas y media, uno dice, yo no quiero estar en ese lodazal, de verdad, no quiero estar en ese lodazal, no voy a entrar en ese lodazal. Y más bien me hago a un lado. Y creo que efectivamente este tiempo, estos 2 meses prácticamente ya que he estado vinculado a esta tarea de trabajar por la candidatura, por la convención y demás, porque he estado trabajando también, por ejemplo, en los documentos con un equipo de compañeros, hemos estado trabajando en los documentos de la convención, me han permitido entender que efectivamente a este país le hace falta lo que en parte digo, le decía ayer al Jacobo, una encerrona, un retiro para pensar con profundidad. Y yo creo que efectivamente eso me ha desatado todo este proceso, es decir, entrar en un nivel de introspección para pensar este país y de conversación, como lo he hecho contigo en los chats, como he hecho otras personas a través de llamadas telefónicas. Hay gente que no le gusta el chat y hablamos. Me dicen, te llamo, sí, pero hermano, estoy en no sé qué cosa y después termino hablando media hora con esa persona y ya dejo parada a otra que está por ahí. Así que esa introspección, esa conversación, esa interactuación de pensamientos, de ideas, de sueños, creo que ha sido súper, súper importante vivir en estos meses. Para cerrar esta parte, Orlando, ¿cómo se explica un proceso de democracia sin tener la posibilidad de elegir entre varias listas? Me hacen la pregunta también la gente que nos está acompañando, si es que hubo también la inscripción de tu candidatura o de la otra candidatura o de varias candidaturas, o cómo Ujú. se hace este proceso para poder llamarlo democráticamente cuando la gente que tiene que elegir siente que no tiene la posibilidad de elegir. Mira, yo no creo que sea un grave problema esto. Lo que pasa es que la dirigencia de la Revolución Ciudadana había considerado que lo que debía unificar, lo que debería generar un consenso es la lista. Yo te lo digo con absoluta claridad y lo había dicho a varios compañeros y compañeras. Yo había optado por la presidencia del movimiento porque creo que tengo sueños, herramientas, instrumentos para trabajar desde la presidencia. Y les había dicho que si es otro cargo, a lo mejor no lo aceptaba, porque efectivamente tengo otras cosas también muy complejas. No quiero dejarlo de la radio, no quiero dejar otras tareas que tengo, escribo para otros medios del exterior también, y en la presidencia creería yo que se podía dar eso. Entonces, lo que se había acordado, y algunos miembros del buró me lo habían planteado, es que se disputara por la lista única. Y aquí quiero decir algo que es muy también importante. Cuando salió la candidatura o la precandidatura, porque estuvimos precandidatos, no candidatos, precandidatos, eso que tengo que aclarar, Ujú. estaba la precandidatura de Felipe Vega de la Cuadra. Obviamente ya se generaron unas corrientes, unas dinámicas que apuntaban a que sea él, pero al mismo tiempo en el buró, en las reuniones y los comentarios que me hacían los compañeros del buró y a otros más por fuera del buró me decían, bueno, ya está el Felipe, pero entonces ahora hay que entrar a disputar. Y ahí sí creo que se planteó esa posibilidad. Pero cuando él se retira, yo digo, ¿qué pasó aquí? ¿Por qué se retira? ¿Qué le pasó? Él explica en una entrevista que me parece que fue con Ecuador Indirecto, ya creo que hubo, no sé si un cierto temor de que eso iba a desatar
unas disputas o algo por el estilo, no estoy muy claro de eso, puedo estar equivocado también, y se define, no, vamos con lista única, y esa lista única se va a hacer a base de consultas, de propuestas, etcétera, etcétera. Entonces, creo que hicieron bien en este momento. Creo que no le agrada a mucha gente esto de optar por una lista, posiblemente si había 3 o 4, como hizo hoy día la encuesta de Omar Maluk, por ejemplo, habría sido eso. En primer lugar, Gabriela Rivadeneira, segundo lugar, el señor Mario Latorre, y en tercer lugar, Orlando Pérez. A pesar de que esas encuestas de Sí, Twitter no no son de sirven para, todo, no no son, reflejan la realidad y la voluntad de la gente, más aún de la voluntad de la gente de sectores populares que están en los rincones del país sin Twitter, pues no tienen ni claro. siquiera el interés. No, además están inscritos más de 14,000 personas, creo, para votar en la convención. Entonces, imagínate, si no alcanzaba, no creo que no llegó ni a 3,000 esa encuesta, entonces podríamos estar hablando de otra cosa. Pero eso creo que la gente esperaba. La encuesta de Omar Maluk puede reflejar eso. Si es que yo quedo tercero, esa es la realidad. Si es que hubiese sido una encuesta dentro de la app de la APP de la Revolución Ciudadana, a lo mejor ahí se modificaban esos porcentajes, quizás, no sé. Ahorita estamos ya especulando, pero yo me siento satisfecho, te digo, me siento contento, te lo puedo decir a ti mirándote a los ojos, como siempre te lo digo, con mucho cariño, y me siento muy contento, porque esto que te decía en la primera parte también planteó otra cosa, es decir, yo puse por delante algunos conceptos como esas 5 Cs para la RC de Orlando Pérez, que me parece que tienen que ser acogidas, deberían ser acogidas por la directiva que asuma después del 18 de enero, porque creo que son un aporte de mi parte para entender qué significa conocimiento, qué significa comunidad, qué significa cooperación, qué significa compromiso, y sobre todo también la cooperación y la comunidad como factores fundamentales de la política, de la nueva política que hay que hacer en el Ecuador. Así que yo me siento contento. Yo no me había escuchado ni de Felipe, de Mario de la Torre, ni Mario de la Torre esas propuestas. A Gabriela no le había escuchado porque creo que evitó dar entrevistas, no le escuché de las propuestas concretas ahí. Entonces yo digo, bueno, ya están dadas las cosas, están mis posiciones. Yo he hablado de un proceso instituyente de la Revolución Ciudadana, y ojalá la directiva que asuma desde el 18 también, si necesita que yo hable sobre el tema, sin necesidad de ocupar un cargo, ahí estaré como siempre he estado. De la comunidad, haciendo comunidad, ¿cómo tú propondrías, por ejemplo, salir de esta crítica que se da sobre la revolución ciudadana del sectarismo, de solamente entre un círculo, y parte de los nombres de la lista única reflejan esa agrupación, ¿no? ¿Cómo salir de esa crítica o de ese sectarismo? ¿Cómo construir comunidad, empezando por tu CES? ¿Cómo ves tú, además, este trabajo político dentro de ya un contexto un poco más complejo del Ecuador, en una región y en un mundo, que de eso ya te pregunto luego, pero antes de que se me vaya, ¿cómo construir comunidad desde la revolución ciudadana en las circunstancias del contexto que estamos viviendo actualmente? A ver, esta pregunta me permite un poco más, con mayor precisión, digamos, explicar lo que significaba para mí esta 5C, y en particular lo de la comunidad y la de la cooperación. Yo decía que esta comunidad no puede restringirse solamente a la Revolución Ciudadana ni a los que son militantes, porque me parece que hay mucha gente que es muy, muy afectiva, cercana con la Revolución Ciudadana, y no precisamente es militante de la Revolución Ciudadana. Te digo que he recibido llamadas de personas que no son militantes y que quisieran participar, aunque no sean afiliados, ni algo por el estilo. ¿A qué me refiero con todo esto? A que hay ahora más que nunca muchos, pero muchos problemas que requieren de una comunidad para afrontarlos, de una cooperación para afrontarlos, de conocimiento para afrontar, además de un compromiso para plantearse unas salidas. Y ahí yo creo que la Revolución Ciudadana tiene muchas propuestas, tiene muy buenas ideas, tiene planteamientos claros, pero no le basta hacer sola. Y eso no quiere decir lo que me preguntaban ahora en una radio que me entrevistaban, llegar a un proceso de alianzas. Yo tampoco creo en eso, porque las alianzas son muy puntuales, a veces muy electorales, pero por ejemplo, para trabajar en determinados temas, creo que la Revolución Ciudadana sí puede tener ese espíritu de compartir con sectores ambientalistas, feministas, ecologistas, indigenistas, empresariales, culturales, compartir y además percibir y asimilar lo que desde esos sectores se pueda aportar también. Yo creo que eso es un factor muy importante.
cuando tú mencionas del sectarismo, yo no conozco una sola organización que adolezca de esto. Porque además es parte también de la dinámica política, ni en Países Bajos, ni en Inglaterra, ni en Estados Unidos eso ha podido desaparecer. Creo que va de la mano del ser humano. Porque también es cierto que en las disputas políticas también afloran las calidades humanas y en algunos se expresan mejor, en otras no, en otras aparecen en los momentos de la disputa del poder y como siempre se ha dicho, alguien cuando ya tiene poder además asume esas condiciones. Así que yo creo que más allá de hablar de los defectos que podríamos encontrar, yo creo que hay que hablar de las virtudes y de las potencialidades que podemos seguir exigiendo de las nuevas autoridades de la Revolución Ciudadana. Yo creo que si algo tienen que hacer las nuevas autoridades, la lista que se apruebe, los que vayan a asumir esta responsabilidad, es entender que tienen una enorme responsabilidad por recuperar ese espíritu combativo, revolucionario, que tiene que darse en este país para derrotar, digo yo, porque no hay otra palabra, a este militarismo como fase superior del neoliberalismo, porque no hay otra forma de expresarlo. Así que estoy en esa lógica. Yo me siento, digo, contento, reitero, voy a repetir cuantas veces sean necesarias porque me quedo con el cariño y el afecto de mucha gente, gente que me escribe cosas muy bonitas, gente que le ha dolido que no sea yo, algunos están frustrados, dice, ¿cómo es posible que no sea usted? Hace poquito nomás recibía unos mensajes de una persona que vive en Europa y me decía, ¿cómo es posible que no sea usted? Debía haber estado ahí, eso es incluso un mérito por su trayectoria. Gracias, gracias de todo corazón, así que me siento muy complacido y creo que lo que viene en adelante para la directiva que se instale es un enorme desafío y para eso necesitan esta comunidad. Tus aportes, los míos, la de la gente que hay que escuchar constantemente. Charlie García manda saludos desde Mompiche, Cantón Muisne, provincia de Esmeraldas, la pobre Esmeraldas que está bien golpeada. Siguiendo con tu conocimiento, Orlando, la situación, quiero pasar ahora al tema también para localizar al Ecuador y también el desafío, en este caso la Revolución Ciudadana dentro de esa directiva que va a tomar el trabajo que tiene que hacerse político, el trabajo político en los próximos 2 años, en el contexto regional en el que estamos, siendo más claros, teniendo un desquiciado, Rafael Correa hablaba de un primate con metralleta reinando el mundo y amenazando el mundo. Por ejemplo, esta semana también hablaba de Groenlandia y la Unión Europea se unió con un statement básicamente defendiendo el espacio, el territorio de Groenlandia y defendiendo también el derecho a la determinación de Groenlandia. Y la primera ministra de Dinamarca también hablaba de esto, ¿no? Si es que Trump llegaría a atacar a Groenlandia, se acabaría, literalmente lo dijo todo, ¿no? Y lo que yo empezaba diciendo, pues hemos vivido en estos 4 o 5 días la amenaza de lo que se ha construido en los últimos 70 años y las Naciones Unidas, el golpe que ha recibido agencias de las Naciones Unidas para también informar, voy a poner aquí porque lo puse para no olvidarme. La Organización Mundial de la Salud, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, conocida como UNESCO, Acuerdo de París de incorporación a la reincorporación del Acuerdo de París, que es la cuestión climática, y la Agencia de la ONU para los refugiados, que es la ACNUR, más del Programa Alimentos Mundiales, el Programa Mundial de Alimentos, perdón, son las agencias que van a ser afectadas porque Trump decidió retirar a Estados Unidos, no solamente el retiro, digamos, de palabras, sino de financiamiento. Y frente a esto también tenemos a la OTAN, yo digo la NATO, la OTAN, planteándose, ¿no? Estamos en una situación súper crítica donde después del asesinato de esta mujer en Minneapolis, Trump salió a mentir y la gente todavía sigue y siente estas mentiras cuando ves la realidad. Pongamos un poquito aterrizando esto a la realidad del Ecuador. La gente pasa hambre, la gente vive la inseguridad, la gente vive el miedo, la gente vive los sicariatos, pero aún si Noboa o Lavinia Balbonés dice que todo está bien, se creen que todo está bien. En esto de tu conocimiento, de lo que planteabas también dentro de la C, ¿cómo posicionar al Ecuador, cómo preparar intelectualmente al Ecuador para comprender lo que está pasando en el mundo y el rol del Ecuador siendo ahora uno de los países desde donde parte y sale la mayor cantidad de drogas en cajas de banano, porque aquí a Europa llegan en cajas de banano toneladas.
A veces llegan en atún, a veces llegan en brócoli, pero es el banano el exportador de la cocaína. ¿Qué hacer ahí para construir conocimiento con toda esta visión de contexto mundial y regional? A ver, verás, yo creo que aquí hay que decir las cosas por su nombre. Aquí hay un imperialismo al desnudo. Está desnudado en toda su integridad el imperialismo. Mucha gente, incluso de izquierda, algunos incluso dentro de la Revolución Ciudadana, incluso en algunos partidos que se llaman de izquierda, evitaban hablar de imperialismo ya, porque decían eso es parte del lenguaje ortodoxo de la izquierda de los 50, de los 60, de los 30, no sé qué, no sé cuándo. Y ahora, algunos les he dicho, digan que no hay imperialismo. Ahora me van a decir que entonces no, que había que considerar la política de los Estados Unidos como una estrategia de expansión comercial. No, esto es imperialismo puro. Y esto hay que decirlo clarísimo. Esa categoría y también concepto sociológico, político, que se llama imperialismo, hay que tenerlo presente. Y el imperialismo se caracteriza porque impera, impone, dispone de lo que tienen que hacer los súbditos en regiones por fuera de sus límites y fronteras. Y el señor Donald Trump, desquiciado, como tú bien lo dices, un tipo que no tiene límites, no tiene fronteras para sus locuras, tiene como objetivo hacer de América Latina, del continente americano, su gran sueño americano. Es decir, esto se llama América y esta América es para los americanos. Y supone que los únicos americanos son ellos. Entonces, yo lo que creo es que hay que llamarle las cosas por su nombre y lastimosamente esto está ocurriendo en un momento donde América Latina está sola. Hay que decirlo con absoluta claridad. Por más comunicado que saque China, Rusia, la Unión Europea, el señor Pedro Sánchez, América Latina está sola. Y no vamos a ver aquí ni confrontación bélica entre chinos, rusos contra los gringos, ni nada por el estilo. Y aquí lo que tendrá que ocurrir en América Latina es una revisión profunda de cuáles deben ser las posturas latinoamericanistas, integracionistas, para entender que estamos frente a un desquiciado que mañana se le ocurre, porque amanece de mal lado, que se puede llevar Brasil con ninguna dificultad. O que se mete, como ya amenazado, en territorio mexicano con el propósito supuestamente de combatir a los carteles, que ya sabemos que no es ese su propósito. Entonces, primera cosa, hay que llamar las cosas por su nombre. De todas maneras, en estas circunstancias, como está el mundo, a mí me parece que también Estados Unidos y Donald Trump tienen dos cositas que están ahí jugando. La una es la parte interna. La economía no le va del todo bien, creo que más bien creo que le va un poquito mal, aunque ha podido procesar sus dificultades y ahí va saliendo, pero no del todo bien, es decir, no está del todo bien la economía. Y por otro lado, también es cierto que China ha implementado una serie de mecanismos donde el mensaje central, yo le escuché el discurso de Xi Jinping a propósito del nuevo año, en otras palabras dice, vean, ustedes hagan lo que les da la gana por allá, porque nosotros ya tenemos consolidado un poder económico, militar, etcétera, etcétera. Es decir, además, no hay que olvidar que China ha construido en los últimos quizás 15 años grandes plataformas de portaaviones, grandes aviones o de combate, etcétera. Infraestructura bélica, ¿no? Tiene una O sea, es industria militar impresionante. muy fuerte y que quizás lo único que no tiene es la experiencia de combate que sí tienen los estadounidenses, que se han ido a meter en guerras en todas partes del mundo. Y por otro lado, para mi modo de ver, es la gran potencia económica asentada, sostenida a largo plazo. En cambio, Estados Unidos no es la gran potencia económica a largo plazo ya. Entonces, me parece que estos momentos estamos en esas circunstancias y cuando tú me preguntas cómo eso lo reflejamos en el Ecuador, yo creo que efectivamente para calamidad latinoamericana tenemos gobiernos como el de Milei, tenemos gobiernos como el de ahora de Bolivia, tenemos como el presidente lamentablemente del Ecuador que pasa de vacaciones, le importa un pepino este país, y lo que se viene con Cast en Chile creo que es la cosa más grave que le puede pasar a América Latina, porque serán estos presidentes los que digan, bueno, si hay que convertirse en colonia, seamos colonia y ya tendremos visa gringa, los que tengan para pagar $100,000 de visa, por ejemplo. Entonces ya para ellos no habrá ningún problema o les permitirán entrar a Estados Unidos con esos recursos. Entonces me parece que es un momento muy complejo, muy difícil, muy duro
Y a esto hay que apelar, ahí sí, aunque suene nostálgico, romántico, ortodoxo, a los grandes pensadores de América Latina, empezando por Simón Bolívar, por Eloy Alfaro, por José Martí, El etcétera, etcétera. conocimiento. Porque no es posible que sigamos entendiendo a este continente como el patio trasero de América, de Estados Unidos, que en realidad el patio trasero de Estados Unidos es ahora Europa, ¿no? La OTAN y todo lo demás. Pero entonces me parece que es un momento muy difícil, muy crudo, muy complejo de entender para alguna gente. Y aterrizando en el Ecuador, yo creo que hay que volver a discutir sobre esas categorías políticas, filosóficas, económicas, que nos tienen que obligar a distanciarnos de ciertas modas y de ciertas comodidades, de incluso algunos intelectuales que prefieren decir, bueno, yo sigo dando clases, allá si el mundo se acaba. Yo seguiré escribiendo mis libritos por ahí y que el mundo se acabe. No, esto es una cosa que puede terminar con una conflagración mundial muy fuerte y nosotros prácticamente estamos en el centro, como ya pasó con Caracas, que alguna gente cree que no hubo bombardeo, no, se lo llevaron a Maduro nada más, mentira. Ahí se bombardeó una ciudad Hubo civiles latinoamericana. muertos, muertas, asesinadas, personas, o sea, te bombardearon un país soberano, matando gente y llevándose, les guste o no, el presidente electo soberano siendo secuestrado, o sea, y no ha Claro. pasado nada, ¿no? No ha pasado gran ¿No? cosa. Entonces, sí creo que es el momento de pensar así. Yo creo que además este es un tema súper importante que se debe discutir dentro de la militancia de la Revolución Ciudadana y tiene que haber una postura de este nivel, a esta altura, de parte de la dirigencia de la Revolución Ciudadana para que se generen procesos de formación, de capacitación, para que entendamos qué estamos viviendo. Entonces, creo que es fascinante desde el análisis, etcétera, pero es muy preocupante desde la vida cotidiana para la gente. Siguiendo con tu otra C sobre el consenso. El consenso, además de reivindicar una identidad, tú hablabas ayer con el querido Jacobo, por cierto, a la gente que nos está siguiendo, y sé que el Jacobo también está sacando su análisis, pueden seguirme después en diferido o a él en vivo, pero a él no se olviden dar el like, compartir y aportar, por favor. Nos cruzamos ahora con los horarios, O sea, pero ahorita bueno, está el Jacobo. sí, está también en Entonces vivo. suspendamos esta entrevista y voy donde el Jacobo. Vámonos para allá. Pero la gente puede Ya. seguir también diferido y dar el like. Pero hablando, siguiendo con tu sesgo, hablabas con el consenso, ¿no? Y de recuperar la identidad política y de la izquierda. Tú hablabas también de la importancia de posicionarte de izquierda. Y hay algo que a mí realmente me fastidia mucho, el izquierdómetro, por decir el tibiómetro y el feministómetro, pero mucho se habla, o hay gente que inclusive habla desde la superficialidad de que la verdadera izquierda, la izquierda de más acá, de más acácito, más centroizquierda. ¿Cómo hacemos un consenso? ¿Cómo construimos un consenso de identidad de izquierdas en plural? Porque son varias. Verás, cuando yo planteo lo de la C de consenso para la RC, tiene que ver con otra dimensión del análisis. Ese consenso pasa porque estas grandes discusiones, estos grandes planteamientos, terminen en un consenso. Es decir, así como se dice, hay una lista de consenso y esa lista de consenso va a la convención, yo creo que también hay algunos postulados, algunos objetivos estratégicos que hay que plantearlos, discutirlos a profundidad. Y de hecho, yo creo que vale la oportunidad que estoy conversando contigo de decir algo que le habíamos planteado al Buró entre algunas personas, creo ya, que se hicieran unas convenciones regionales para discutir los documentos, porque es muy difícil que en un día como el 17 se discutan todos los documentos, sino que se hacían algunas convenciones, por ejemplo, hoy, mañana, hoy viernes 9, mañana 10 y el domingo 11 se podrían haber hecho algunas convenciones regionales simultáneamente y se discutían los documentos, de modo que llegar el próximo sábado ya con eso. Por ejemplo, discutir esos temas para llegar a un consenso de ideas, de objetivos estratégicos que nos permitan además, como consenso, ir, digamos, midiendo de qué manera esto se va construyendo de mejor manera también hacia el futuro. Así que cuando hablo de consenso voy por ahí. No quiere decir que el consenso sea el paradigma absoluto para trabajos políticos a futuro, no, es para esta convención y para este momento que requiere ir generando las dinámicas de un movimiento político grande como es la Revolución Ciudadana, nacional como es la Revolución Ciudadana, con una presencia muy importante de actores y de factores económicos, sociales, culturales, que nos hacen falta construir en el largo plazo. Te tengo una pregunta también que me surgió escuchándote a ti y al Jacobo. ¿Cómo pasionalizar la lucha?
pasionalizarle hace ponerle más pasión y emoción. Y lo único que se me ocurrió es la palabra pasionalizar la lucha. ¿Cómo pasionalizamos una lucha Yo digo política frente a que, los desafíos? yo creo que hay que emocionalizar la política, que hay que emocionar a la gente con la política. A eso me refiero más bien. ¿Por qué digo? Porque la gente se ha dejado llevar, incluso algún nivel de militancia también, diciendo que la política es mala, que la política apesta, que la política es esto, es el otro, etcétera, etcétera. Entonces, decir sí a política es mala palabra. Yo creo que es un momento de emocionar a la gente con la política, porque ahí están las respuestas a sus problemas, ahí están las respuestas a sus ilusiones. Con la política es lo que se hace eso, no se hace con otra cosa, no se hace con plata solamente, porque hacer con plata quiere decir que la haces tú solita. Y puede ser que tú estés viviendo bien solito y que mañana el de al lado te venga y te asalte porque tienes plata y estás cómodo porque el otro no la tiene. Entonces, a mí me parece que estoy exagerando un poco, pero en la práctica en el Ecuador se vive así. Tú no estás por acá, pero se vive así ya esto. Es decir, asaltan en la isla Mocolí, asaltan en Cumbayá, asaltan aquí cerquita por el colegio Benalcázar. Es decir, es una cosa bien compleja, no es cualquier cosa. Entonces, emocionar con la política quiere decir que también apelo a eso, le pongas pasión, pero una pasión racionalizada, estructurada, sensible, informada, que no parta del prejuicio ni de lo que tú mencionabas hace un momento, de el codazo con el otro, sino que sea la pasión por cambiar las cosas. Yo creo que un gran ejemplo que recibimos de Rafael Correa, muchos incluso, que ya habíamos hecho política, que habíamos transitado por las aulas universitarias, por los consejos estudiantiles y demás, es que le puso una pasión a la gestión gubernamental, pero pasión absoluta. No era solamente decretos como hace este señor, que se hace un decreto, no sabe ni dónde está parado, después tiene que hacer otro Para para lo que corregir el firma. anterior, sino que le puso una pasión a la gestión gubernamental. Entonces, yo ahí sí invoco a los alcaldes, a los prefectos, a las prefectas, a los concejales, a los asambleístas, que le pongan pasión y se apasionen de la política para que la gente entienda que eso es una necesidad de estos momentos. No es un trabajo de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 5 de la tarde, ni tampoco es en un escritorio. Al contrario, me parece que eso es muy importante. Así como también le pido a los periodistas que se apasionen con este oficio, porque parecería que ahora todo lo resuelven con un TikTok o buscan información, van al tweet, van al no sé qué y ahí encuentran todo. Entonces me parece que no, hay que ir, hay que buscar, hay que estar ahí. Yo me acuerdo que me fui cuando hubo el derrame en Esmeraldas del año pasado y no es lo mismo que te vean, que veas, que hagas le cojas las tomas de Coavisa o de Teleamazonas para hacer una nota en la radio Pichincha. No, eso no se puede hacer. Fui, yo me embarré, me enlodé, estuve ahí hablando con la gente, sudando, escuchando a la gente, y eso te cambia la perspectiva. Lo mismo es la política. Entonces fuimos, por ejemplo, en la noche de que estuvimos haciendo la cobertura y nos fuimos al puerto artesanal de Esmeraldas, y ahí la cosa es compleja. Nos dijeron, ustedes, ¿cómo es que vienen acá sin cuidado, sin respaldo? Teníamos una amistad, un amigo que nos había ayudado con el contacto y pudimos entrar, pero ahí la gente tenía miedo, nos contaba con miedo y nosotros de noche dijimos, wow, ¿qué hacemos aquí? Pero ya es otra cosa estar ahí. Lo mismo me parece que con la política. Entonces creo que eso sí pasa por eso, pasa precisamente por apasionar a la gente, pero no es una pasión fanática, no es una pasión como ir a un concierto y Y saltar, gritar, desbordarte. desbordarte de pasión y salir a la esquina y volver a tu realidad. No, eso es una pasión que tiene que dar respuestas a la gente. Y hablando de pasiones, Orlando, para también ir avanzando, la pasión tuya a escribir, la pasión mía a leer tus libros. Aquí me preparé con tus Aquí libros. está la mejor lectora, se ha leído todos mis libros, creo. Todavía me faltan los dos, porque los de novelas los tengo, pero me falta todavía el de Chevron y me falta el de Wikileaks. Wikileaks. Sí, sí, Y sí. también estaré pendiente de los otros, pero quiero hacerte estas preguntas porque más tengo el chance de hacerlas. Y también siguiendo con el compromiso tuyo a las letras, a la palabra, escribir, a compartir. Obviamente te haría un montón de preguntas de los libros, ya también por interno te he hecho algunas preguntitas que me han surgido mientras leía, pero yo tengo una grandísima que tiene que ver con este libro. La Flama del Alma, por el cual tú recibiste un premio. Decidí no rayarlo mucho, pero está con un montón de stickers. Hay un personaje que es una mujer, la loba. No voy a decir más,
Pero sí hay una cosa que me intriga muchísimo de leer a mujeres, escribir personajes de mujeres, de leer a hombres, escribir los personajes de los hombres y leerte a ti mismo también en los otros libros, en La ceniza de los dios y después en Otro necio. La capacidad de proyectarte quizás en ese personaje. Y esta pregunta me quema, me quema. ¿Cómo construiste, cómo fue todo este proceso de poder hablar y presentar a las personas que han leído este libro el personaje de una mujer, siendo tú hombre? A ver, ahí estamos entrando en unos temas complejos, bien complejos, te digo, porque pasan por dos consideraciones. La primera, el feminismo ecuatoriano y que tú lo haces, que tú lo ejerces, que tú lo activas constantemente, tiene unos desafíos enormes también. Y creo que algunos han abusado creyendo que ser feminista resuelve una serie de problemas que son de orden incluso mucho más complejos, que van más allá solamente de eso, pero que necesariamente tienen que discutirse desde el feminismo también. De hecho, aprovecho para solidarizarme contigo por los ataques que recibes por culpa mía, porque hay una cantidad de idiotas que insisten que yo soy golpeador de mujeres, etcétera, porque les conviene además, porque saben perfectamente que eso Sí, no fue así. Yo empecé esta amistad por ese lado, precisamente contigo, y sí. la gente sabe exactamente que esta amistad nació a partir de que tú creías en eso hasta que me escuchaste. Entonces, a la gente que te escribe, algunos trolls por ahí, obviamente que los manejan determinadas personas, saben perfectamente que contigo hay una amistad, hay un amor, hay un respeto, hay una consideración de orden muy humana. Hemos tenido largas conversaciones y conoces perfectamente que todo lo que dicen de mí es falso y ahora aprovechan para atacarte a ti. Así que mi solidaridad. Lo otro es con este personaje de la loba en La Flama del Alma. De hecho, el libro se tenía que llamar La Loba, pero los editores creyeron que había muchos libros ya con este título, que le cambiamos por ahí. Pero es Es, poderoso además el título. y además, yo he tenido críticas de feministas, a las que quiero y además admiro, que me han dicho, ¿de cuándo acá tú te tomas el derecho de hablar a nombre de una mujer en un libro? Y yo les he dicho, así como hay mujeres que escriben de personajes hombres, es que es literatura. Entonces yo les he dicho, esto es literatura. Y yo precisamente por eso creo que trabajé mucho en ese libro. Este personaje me daba vueltas, y en realidad lo que sí tengo que decirte, no sé si has llegado a esa consideración o conclusión de ese libro, es que a mí no me interesaba tanto el personaje femenino, sino los tres personajes masculinos que están ahí. Ojo con ese detalle. Yo les he respondido a estas amigas, a las que quiero mucho, que son feministas, que han criticado por qué se te atribuye el derecho de escribir un personaje. Le digo, no, porque usted no se ha fijado en los personajes masculinos, porque como tú conoces, como ya leíste, dos de esos personajes son gente que ha violentado a mujeres. Y a mí en lo particular me interesaba, literariamente hablando, no que ella sea la protagonista, sino que ella reaccione a un machismo que está presente en esos tres personajes masculinos, que tú sabes muy bien de quién estoy hablando. Porque los tres personajes masculinos son caracterizaciones. Si tú has llegado a esa conclusión, te agradecería que la compartas también cuando converses. Son tres caracterizaciones de distintos machismos que están instalados en el mundo, no en el Ecuador solamente. Entonces, también a mí me permitió este ejercicio literario ahondar en algo que nosotros, los hombres, culturalmente dábamos por hecho, naturalizado, y que es posible que se siga dando sin que tengamos consideración de que eso es un machismo que hay que desterrar. Personajes como ese señor del cartel de los bobos, que cree que las cosas se resuelven citándose a darse de puñetes. Y yo las ganas que Y tenía de darle una patada voladora siendo mujer. entonces, esta novela tiene unas exploraciones, para llamarlo así, de estos machismos, tanto en el padre del chico, el chico y la pareja del personaje femenino, que si tú te fijas, hay algunos rasgos, frases que me costaron mucho pulir, porque decía, a ver, si es que yo voy a caracterizar, es como que te dijera, esta noche es azul, ¿cómo hago para que no repita la noche es azul? Entonces, sí, se está ampliando el cielo, no sé qué, para que la noche termine siendo azul, etcétera. Sí, estoy hablando literariamente en estas cosas, pero también había un trabajo de investigación. Yo para esto leí algunos
algunas recomendaciones incluso que nos hemos hecho mutuamente contigo de lecturas, de teóricas del feminismo. Por ejemplo, me leí con mucha intensidad y en el libro de alguna manera aparece 2 veces, obviamente me leí Mujeres que corren con lobos de Pincola Estés, me lo volví a leer, lo subrayé, lo busqué, me leí Teoría King Kong, se me va el nombre de esta Sí. chica francesa de Spence, creo que, no, estoy equivocado, pero bueno, Teoría King Kong. Y lo que sí también leí fue, sobre todo por la parte más poética, leí a Gabriela Mistral, tú sabes, su postura feminista de los años 30, desde los 20, 30, obviamente, que nadie le paraba bola, tuvo una pareja, mujer, vivió, por eso me leí las cartas entre las dos. Entonces había unas exploraciones, como digo yo, alrededor de este tema que es el machismo y también, obviamente, la violencia contra la mujer, que en este caso la loba, aparentemente, según lo que me han dicho algunos, no precisamente es una feminista. Yo digo, sí es, pero no es la feminista Yes. clásica. No está con la bandera, el pañuelo, sino que ella está luchando desde sus percepciones en sus momentos contra incluso conceptualizaciones machistas sin que se vean así, sino que es el padre, es el esposo, es el amante, etcétera, etcétera, que está ahí y que parecería normal, ¿no? O sea, tener un amante era normal, tener un esposo con 2 amantes era normal, entonces era como una cosa de ese tipo. Entonces, a mí me gustó mucho el trabajo de ese libro, creo que por ahí sí, el sectarismo y por el odio que tienen a alguien que escribe desde la Revolución Ciudadana, algunas feministas se han olvidado de tratar de leer el libro y que me gustaría que lo leyeran como lo has leído tú y como lo han leído otras más, que me han dado unos criterios súper interesantes, a tal punto que yo pensaba escribir otro libro alrededor de estas consideraciones como un personaje femenino e involucrado en una disputa política, que es otro tema, es las mujeres en la política, a partir de un thriller político que estaba pensando así, pero bueno, no voy a hablar de eso, si no me voy a Sí. meter en líos. No, pero además, para que también picar a la gente, para que vayan y adquieran el libro y lo lean y lo subrayen, y bueno, yo los otros también los tengo bastante rayados, no rayados, con el highlight. Creo que el personaje de ella también, a ser poseída, resiste ser poseída, empieza a poseerse a sí misma, ¿no? Es lo único que voy a decir, no voy a comentar más al respecto. La gente invitada está para que puedan adquirir el libro y leerlo, y de hecho tú ganaste un premio por este libro, ¿verdad? No fue por ese, fue por otro. Fue por la ceniza del adiós. Sí. Ya, bueno. No, lo que pasa es que este libro, La Flama del Alma, sí recibió un reconocimiento en la Feria del Libro de La Habana. Ya. Eso sí, fue uno de Sí, los y de libros. eso no se habla y eso no se menciona, Sí. pero por favor lean a Orlando Pérez. Esa es una Ah, sugerencia. Y hablando también del personaje de las mujeres, tú hablabas también en las entrevistas, en las conversaciones que has tenido sobre la influencia. En este librito también hablas de la influencia de El otro necio, que son tus memorias, de la influencia de hombres en tu vida. Como también la imagen, la presencia, la capacidad, la inteligencia, te inspiraron a ti también desde tu juventud, desde el colegio, y tenías a estos hombres que te inspiraban, pero mi pregunta a ti es, las mujeres en tu vida y de tu vida, ¿qué te han enseñado? ¿Cuáles son las inspiraciones que has tenido tú, inclusive para tu vida política, desde las mujeres que te rodean? y ahora esto, ¿cómo se contesta? A ver, Te digo, preparadita estaba yo. La Revolución Ciudadana ya pasó, ahorita me interesan estas ya. preguntas. A Que quede ver, para la posteridad. esta es una muy buena pregunta porque en las largas conversaciones que hemos tenido en algunas ocasiones físicamente, directamente y a veces a través de De los WhatsApp podcasts. o de los podcasts o lo que sea, esta pregunta no había surgido y yo sí creo que ahí hay 2 o 3 cosillas que creo que las planteo en el otro necio. Primero te diría, yo tengo una fuerte presencia de mujeres en mi vida porque han sido capaces de exigirme, de criticarme, de revolcarme a partir de mis propios
preceptos, conceptos y construcciones machistas que hay que deconstruirlas y que en ese proceso uno no termina de hacerlo, pero en ese proceso llevo ya años, por supuesto, te Te lo llevará hasta reconozco. la vida, porque eres hombre. Así es, eso no se acaba nunca, porque además hay que tenerlo presente, pero hay que seguir trabajando en eso. A mí, sobre todo, me parece que las mujeres que han influido muchísimo en mi vida son primero mi mamá con su ausencia, te lo diría así directamente. Esa es una ausencia que influye, porque uno imagina, percibe cómo podría ser, cómo era, y con su ausencia yo me fui construyendo una imagen un poco idílica que después se derrumbó, si es cierto también, y eso me permitió a mí transformar algunos criterios que tenía o algunas ilusiones que se me habían incrustado en el alma. La otra, por supuesto, no voy a negar, lo tengo que decir siempre, todo el proceso que viví con Patricia Torres, que es la madre de mis hijas, a la que quiero profundamente también, por supuesto, siempre lo diré pública y en privado, siempre lo voy a decir, porque evidentemente ella constituyó y fue una de las compañeras que sostuvo todo lo que fue y significó la represión en el gobierno de Febres Cordero durante la cárcel y después la salida de la cárcel. Así que ella, con su constancia, con su ternura, con su entrega, con su compromiso, evidentemente me enseñó un montón de cosas que son fundamentales y por supuesto no tengo que dejar de mencionar a mis hijas de ahí en ese sentido, que son muy cercanas, con las cuales tengo una vida intensa, digamos, de conversaciones, de largas conversas, de ir a ver películas, de salir de las películas, de hablando. Entonces a veces digo, les voy a escuchar porque creo que estoy medio perdido en esto. Entonces, Les voy a consultar, les voy a preguntar que ellas saben más que yo. y claro, a veces yo puedo dar un criterio y ellas me la rebaten. Entonces creo que esas tres personas, digamos, en este plano han sido muy importantes de lo más íntimo y cercano para una construcción. Y por supuesto, si me autorizaran mis exnovias y demás, yo diría que de cada una he tenido unos aprendizajes profundos, unos más que otros, y vivo efectivamente apasionado de esos aprendizajes que a veces no necesariamente son desde la conversación o solamente desde la discusión o desde la imposición, sino a veces solamente desde el ejemplo, con lo que hacen, con ser solidarias, con estar ahí, decirme, no tienes que agradecerme nada, estoy aquí, y de cuando se necesita ir y estar ahí, si necesitaba una atención médica, y inmediatamente estar conmigo. O sea, cositas que son muy, muy importantes en esta economía del cuidado, en esta lógica psicológica también del cuidado, de acompañamiento, que a mí, por ejemplo, me ha servido, no digo ahora solamente porque estoy conversando contigo, por ejemplo, para acompañar a compañeras y compañeros que han estado por dificultades. Yo he ido a su casa, he ido al hospital, les he acompañado. Hace poco murió, no es poco, ya es algunos 2 o 3 años, no sé si es aún más ya. Por ejemplo, el padre de Carolina Jaramillo, que fue la vocera del gobierno de Daniel Noboa, y yo fui al hospital, estuve con él, le acompañaba ahí, le leía cositas, estaba con él siempre, no siempre, perdón, eso es exagerado, iba y le acompañaba, y eso creo que aprendí de las mujeres, hay que decirlo con claridad, no es una postura así política, no, sino era, he sentido eso. Entonces, esta pregunta que me haces quizás ahora me obliga a pensar un poquito más, pero creo que también está una cosa que es fundamental en esto, es cómo conciben el amor las mujeres y cómo los hombres somos incapaces, pero ultra incapaces de entender que el amor de una mujer es completamente distinto al amor de un hombre. Y creo que eso está expresado en la flama del alma en alguna medida, porque ahí no solamente es la pasión, el sexo, la compañía, sino también hay unos silencios, hay unas ternuras, unas cosas sencillas, simples, que hacen que el amor tenga otras características y otras dimensiones de todo esto. Así que de gana voy a meterme más. Hasta ahí llego. Me toca a mí, 18 días, que creo que es un libro que me cambió, me incomodó. Como feminista yo llamo incomodar, ¿no? A incomodar, a cuestionar. El buen Jacob me decía que paso de sentenciadora, ¿no? Sentenciando. Y en este caso me sentencié a mí misma a atreverme también no solamente a contactarte, a hablar contigo, sino a leerte, ¿no? Y a conocer algo
que yo me negaba a aceptar y que de a partir de ese día, tengo que decirlo públicamente para que en las redes también agradecerte a ti por haberte atrevido a contactarme y a incomodarme. Y a partir de este libro, poder leerte, conocerte y también comprender una realidad que atraviesa mi vida, mi lucha, mi existencia, mi profesión, que es pelear contra las violencias hacia las mujeres, cuando también esa lucha es instrumentalizada para fines políticos y para atacar a hombres, ¿no? Las denuncias falsas existen, son reales, no son todas, pero están. Y yo soy una convencida de que tú fuiste víctima de una de esas denuncias y sobre todo porque tengo las pruebas. Las pruebas de mi lado, que en algún momento las compartí, creo que te lo conté, pero quiero dejarlo también en público. Yo estaba leyendo tu libro y te hacía preguntas, me contestabas brevemente nombres y en un momento hice un clic que sentí un frío en la espalda cuando estaba leyendo y fui a mi Facebook y fui a ver y a comprobar esta cuestión de inquietud que yo tenía con un contacto que me hacía preguntar siempre que yo veía las fotos de este contacto, de dónde sacaron el dinero para hacer un evento. No voy a dar mayores detalles. Y siempre tenía esta cosa como en mi cabeza, qué raro que hayan tenido dificultades económicas, además porque conocía personalmente a esta persona que estaba detrás, digamos, de financiamiento para activismo, ¿no? Y de pronto, buenas de primeras, hacen un evento que a mí me llamó la atención sin conocerte, sin hablar contigo, para nada, ¿de dónde habrán sacado el dinero, no? Y leyéndote y en este intercambio te pregunté algo directo, tú me diste la respuesta y fui a Facebook y sentí en ese, fue un momento para mí de estremecerme. Primero porque se caía frente a mí una lucha de sentenciadora, de verdad, y me causaba muchísimo dolor. Primero por ti, por todo lo que yo me daba cuenta de lo que habías atravesado y porque las mujeres seguían instrumentalizadas y seguimos siendo instrumentalizadas para atacar a otro hombre. Y te lo dije, pero recuerdo llorar y pedirte disculpas y extenderte las disculpas del ataque, de la violencia, sin conocerte, sin hablar contigo. Y después tengo un arrepentimiento también que confesar, porque me invitaste tú a hacer un poco el acompañamiento a la presentación del libro y yo, puedo decir en palabras bastante criollas, me ahuevé. Me ahuevé primero porque no te conocía personalmente, pero segundo porque sentí y creo que esto es de cuestionamiento también que va ahí, ¿no? Salir de la comodidad, de poner el nombre, el cuerpo, para defender algo, para defender una causa, para defender además una verdad. Y este es uno de los arrepentimientos que yo tengo, pero me entiendo a mí misma en ese momento y era como lo más sensato que podía hacer, pero es un arrepentimiento porque siento que debí también haber ido con la firmeza con la que sentí y con la que sabía y con la que te creo y por la cual también escribí lo que escribí, que está también ahí pública, mi disculpa hacia ti. Y en todo esto, Orlando, pedirte a ti, como hombre que has sido víctima de esto, que seguimos tú y yo siendo víctimas de estas malintenciones, ¿cómo hacemos para resistir en una lucha que instrumentaliza los dolores más atroces y las luchas más sagradas que hacen daño inconmensurable cuando se las utiliza políticamente para evitar que siga siendo una herramienta y un arma de ataque político? Mira, yo valoro mucho lo que acabas de mencionar y valoro siempre la solidaridad que has tenido conmigo y por la que también siempre digo, te atacan estos personajes del cartel de los bobos que creen que una feminista no puede plantarse para hablar de un supuesto golpeador de mujer, etcétera, cuando efectivamente tú has tenido incluso la minuciosidad de explorar qué mismo pasó, qué fue, etcétera, etcétera, y que eso fue un montaje, fue un acontecimiento forjado, bien pagado y que siempre lo tendré que decir Bien a pagado. partir, a partir de dos cosas, ¿no? La primera de la publicación del libro de Chevron. Todos sabemos perfectamente que el señor Fernando Villavicencio cabildeaba con Chevron para esas cosas y obviamente Villavicencio con Páez sintieron el impacto de mis denuncias, de mis cosas y fueron prácticamente los forjadores de esa emboscada contra mí. Y esto me obliga a decir dos cosas añadidas a esto. Primero, los hombres tenemos mucha responsabilidad en el machismo y en las violencias que se viven, por supuesto que sí, pero no es por eso que vamos a ser víctimas tampoco de que todo lo que todo lo que pase somos responsables nosotros.
Esto me parece que hay que tenerlo claro. Nosotros tenemos la necesidad de construirnos, de reconstruir nuestras formas de mirar las relaciones, de la vida mismo a partir del machismo. Hay que reconstruir y destruir muchas, muchas estructuras mentales que están planteadas de ahí, pero también lo otro es que los operadores políticos son unos hijos de puta que utilizan esto para destruir a una persona con un elemento moral que inmediatamente es vendible y es aceptable sin filtro alguno por la mayoría de la gente. Si yo digo que fulano de tal ha pegado, a maltratado a una mujer, inmediatamente se vuelcan todos así como diciendo aquí hay que luchar y aquí hay que acabar con este tipo, sin mirar si efectivamente hay eso. Y yo conozco, creo que hemos conversado contigo, de 3 o 4 casos de personalidades muy importantes de este país que han hecho pedazos a sus mujeres. Pero como tienen el aparato mediático a su favor, como tienen el poder económico para llevarle a su esposa a Miami y tenerla encerrada ya 3 meses hasta que se restablezca, en una clínica donde nadie sabe qué está pasando con ella, o aquí mismo en el Ecuador, obviamente eso no se divulgó, pero las amigas cercanas, muy cercanas, obviamente taparon también eso. ¿Por qué? Porque era un tipo muy importante, un tipo con un poder muy importante en este país. No digo uno, son varios, estoy Son hablando del varios. estereotipo. Entonces, claro, esas mujeres saben que si se meten con ese tipo que tiene mucho poder, efectivamente están jodidas. Yo, como no tenía poder, obviamente se fueron con todo conmigo. Y al mismo tiempo han pasado otras cosas y que son más cercanas, son mucho más frescas. Yo, por ejemplo, con Gabriela Sommerfield, perdón, Gabriela, eh, la ex esposa Goldbaum. de Goldbaum, Gabriela Goldbaum, la ex esposa de Daniel Noboa, obviamente, no, ¿cómo no puedo yo estar solidarizándome con ella si es una persona que teniendo poder económico es víctima de otro poder superior que es el del esposo, que es presidente de la República? Y ya sabemos precisamente lo que ha sido esta violencia sicaria contra ella, vicaria, perdón, que es sicaria también en cierto sentido, pero Sicario, esta sí. que es una violencia vicaria contra una mujer que como es la ex de Daniel Noboa, muchos se callaron y muchas feministas se callaron. Yo no les vi a las que me atacaron a mí saliendo a defender a Gabriela Golbán. No las vi. Y a mí me emputa, te lo digo, perdón que utilice esta palabra, que cuando No vieron solo a ti. eso, no fueron de hacer la campaña que hicieron contra mí. Claro, es que es el poder económico, estamos hablando de otra cosa. En cambio, la otra chica era una chica humilde, que no sé qué, no sé cuándo. O sea, ahí sí había unos filtros, había unos bloqueos para poder. Entonces, yo digo, estos poderosos que ocultan esas violencias, acuérdate que además, por ejemplo, un señor El Juri, me parece que asesinó a su mujer, nunca fue a la cárcel. Y no he visto movilizaciones diciendo Julano de tal asesinó a su mujer en la ciudad de Cuenca. No les he visto hablando de Gabriela Golbán o defendiendo a Gabriela Golbán. Nadie salió ahí. Tú, yo, muchas personas salimos a enfrentar eso y le dimos el espacio necesario, no digo a ella en particular, sino a la discusión sobre el tema. Pero claro, ¿cómo te vas a meter con Daniel Noboa? En ese momento era el invencible, era el que le tenían miedo. Ahora, cuando veo los posts de Gabriela Golbán, yo no veo pues que estén replicándole y solidarizándose ahí. No quiero mencionar nombres de feministas que me atacaron y que me siguen ya ni siquiera atacando, sino hostigando, acosando constantemente con sus palabras y con sus mensajes. Yo no les he visto a ellas. Entonces me preocupa a mí que este tipo de cosas tengan esta consideración de clase, porque el hongo del Orlando Pérez puede aguantar lo que sea, pero el bonitico del dueño del banco, el dueño de la universidad que casi masacró y mató a su mujer, entonces ellos sí quietitos, a ellos sí no les tocan. O el tipo que es muy importante, que está vinculado con ciertos poderes económicos, aunque no tenga todo el poder económico él O por personalmente. ahí un periodista súper reconocido que tiene policías, seguridad estatal que molía golpes a su esposa, y ya sabemos por qué también el cartel de los bobos tiene este trauma, tampoco se dice nada y se ignora. Y además porque molía golpes a la esposa en los años anteriores, algo que era como normalizado. Por ahí tenemos un Claro. embajador, por cierto, un embajador por acá en Europa que tiene la boleta de auxilio. Yo tengo la boleta de auxilio. De eso no se dice nada, ¿no? Y Por de eso ejemplo, no se habla. Se ponen ejemplo. excusas y todo lo demás. Para ya ir un poco cerrando también, Orlando,
existe una deuda histórica y una deuda permanente de la Revolución Ciudadana con las mujeres. Hace un par de semanas, par de semanas, que fue en diciembre, un par de semanas del año anterior, hubo el caso de una mujer que denunció la violencia de su pareja, que había resultado ser un hombre cercano a la Revolución Ciudadana, o parte de la Revolución Ciudadana, y Luisa González había salido diciendo que había pues un protocolo que iban a poner en contra para manejar casos de violencia de género dentro del movimiento político. Mi pregunta a ti era esta, ¿no? ¿Qué pensabas de hacer? Pero de ser electo, de presidir la Revolución Ciudadana, pues esto es una deuda que tiene la Revolución Ciudadana porque han existido varios casos. Yo he sido una de las voces que también he denunciado y he visibilizado, y además porque me parece que desde la posición política de la Revolución Ciudadana, y se dicen también feministas, debería existir esta claridad. Nunca recibí una respuesta de Luisa González públicamente, pero te quiero consultar a ti. ¿Crees que sea posible que este nuevo equipo que va a presidir haga un trabajo claro y un trabajo inclusive que pueda ser compartido públicamente de cómo la Revolución Ciudadana va a asegurar que no existan casos de acoso y de violencia de géneros dentro de su movimiento, con compañeras y con personajes que también tenemos el caso de Verónica Guevara, por ejemplo, ¿no? A ver, verá, yo creo que como movimiento Revolución Ciudadana, creo que hay una enorme discusión, ahí tenemos grandes figuras que han luchado por eso, empezando por Paola Pavón, por ejemplo, la misma Gabriela Rivadeneira, que ahora preside esta lista, pero yo creo que dentro del movimiento hay una enorme discusión, también está Yairen Noriega y otras compañeras que son muy, muy bien plantadas en estos términos y en estas disputas. Creo que ellas han dado varias peleas internas también, no tan públicas alrededor de esto, pero lo que yo creo que hay que hacer efectivamente no solamente dentro de la Revolución Ciudadana, sino dentro de la sociedad. Pero dentro de la Revolución Ciudadana, cuando yo te hablaba de compromiso, de comunidad y de cooperación, tiene que también ver con esto. Por eso decía que en un proceso instituyente de la Revolución Ciudadana tiene que haber unos frentes, no sé si secretarías, no sé si llamarle así, pero unos frentes, es decir, unas estructuras organizadas, plantadas en investigación y todo, que por ejemplo en el caso del feminismo o de la lucha contra la violencia contra las mujeres, creo que son necesarios también plantearse, por ejemplo, definir los protocolos internos, educación a los compañeros, que si es conmigo, si es con el Rafael, si es con todos los compañeros, hay que hacerlas evidentemente siempre desde esa perspectiva de mujer o feminista, porque creo que eso es un proceso que nos ayuda a todos. Y al mismo tiempo, te diría una tercera y última cosa con respecto a esto. Esto pasa también porque le exijamos al Estado, pero desde la Revolución Ciudadana y de todas las organizaciones políticas, una política clara con respecto a esto. Yo no veo a las feministas reclamándole a Daniel Noboa, por ejemplo, que desapareció la Secretaría de la Mujer y que le adscribió, creo que al Ministerio de Gobierno, creo, que Gobierno. le adscribió. Eso era para que estuviesen en frente a Carondelet todas las feministas y todas las organizaciones feministas peleando por eso. Reducen el presupuesto, no cumplen con los convenios, no atienden con las casas de apoyo que en su momento utilizó como propaganda el señor Guillermo Lazo. No me acuerdo cómo se llamaban estas casas. Casas violetas. Casas violetas. Pero, por ejemplo, sí veo ese trabajo en Pavel Muñoz, sí veo en Paola Pavón, por ejemplo, como han hecho un trabajo impresionante y que las feministas no apoyan frente a eso. No digo todas, ahí sí me tengo que ser riguroso, hay algunas que sí, pero aquellas que me acusan, que me critican, que me hostigan y que me fastidian, no les veo apoyando esas tareas en las que yo también he participado, de las cuales también he sido parte en la discusión, en la elaboración de documentos y de políticas para eso. Entonces, me parece que esto es un trabajo intenso, pero sí también diría, como para cerrar, que esto nos obliga a que la militancia, empezando en la casa, pasando primero por la casa, asuma que tiene que jugar un rol muy determinante en la lucha contra la violencia contra la mujer. Y eso creo que hay que meterle en la cabeza por aquí a todos los militantes machitos que hay en este país. Así, y acá, y yo soy testiga de que eres tú un aliado también de estas luchas de las denuncias y de permanentemente darle información y visibilizar esta realidad. Para cerrar, Orlando, empezábamos hablando de la Revolución Ciudadana. Quiero terminar hablando de la Revolución Ciudadana con una pregunta. Este es tus memorias del otro necio, y a mí me hace
no solamente a mí, en la presentación del libro, de hecho, hubo esta pregunta, ¿cuándo viene la segunda parte y la tercera parte? Porque además, en tus memorias llega un momento que a mí personalmente, yo que te leí, me quedé como, bueno, ¿y dónde está todo el proceso de involucramiento de lo que fue la Revolución Ciudadana, de lo que hizo la Revolución Ciudadana esos 10 años y tu rol esencial? Yo sé que eres un hombre bastante modesto y que has hecho muchísimo trabajo que no lleva tu nombre, no lleva tu etiqueta, que tampoco te importa, pero has estado tú ahí en tu consistencia, en tu permanencia, en lo que tú eres, de donde tú provienes también políticamente, ideológicamente, luchando, construyendo. Y yo, como muchas otras personas, queremos conocer qué pasó, pero además poder comprender cómo se lograron esos 10 años y además cómo fue posible que exista la traición, la destrucción y todo lo que estamos viviendo ahora, para hablar también de una recuperación, de un proceso instituyente que tú estás hablando y proponiendo también. ¿Cuál es el valor de tu palabra en este trabajo que tiene que continuar? Al menos yo quiero que Ujú, continúe. No sé si tú ujú. tienes pensado hacerlo. A ver, yo siempre dije que esta era una primera parte de 3 tomos, así como se dice vulgarmente tomos, pero no dice tomos y piensa que es una cosa de este tamaño, pero ahí son como 140 páginas. Pudieron haber sido mucho más, pero vienen 2 más. El uno está a medio hacer, porque me he frenado por todas las cosas que han pasado últimamente, y el tercero prácticamente lo tengo estructurado, tengo bastante material, y ese tercero tiene que ver con la Revolución Ciudadana y los 10 años de la Revolución Ciudadana hasta, digamos, la presente fecha, conforme vaya avanzando. En la segunda parte, sobre todo, son memorias subversivas del periodismo, de mi oficio de periodista, y ahí pueden cruzarse temporalmente momentos de la Revolución Ciudadana, pero es sobre el oficio, qué es lo que pienso del oficio, lo que he vivido con este oficio, cosas que hay que contarles a estos periodistas del cartel de los bobos también, de las cosas que supuestamente ellos creen que se inauguraron con la Revolución Ciudadana, pero que vienen desde atrás y que no va a terminar con la Revolución Ciudadana. Así que el segundo tomo va por ahí. Pero en el tercero, que es lo que más te planteas ahorita con la pregunta, tiene que ver con un trabajo más de ensayo político, histórico, sobre lo que tú mencionas. Yo he hecho varias cosas, he estado en algunas cosas. Por ejemplo, el otro día, hace algunos días atrás, a propósito de la consulta popular, me entrevistaba el Quique Vivanco y él se había enterado que yo escribí el prólogo de la Constitución. Y eso, por ejemplo, para mí es un honor, es un orgullo profundamente humano, del cual me siento bastante complacido que alguien se haya enterado de que yo escribí el prólogo de la Constitución y ahí está. Entonces, por ejemplo, ¿cómo es que llegué a construir y a escribir el prólogo de la Constitución? Es cosas que la gente no sabe a cabalidad. Esa entrevista con el Quique creo que la tengo que recuperar para poder rescatar algunas cosas que recordaba ese momento. Pero también hay otras cosas, ¿no? Por supuesto que se han hecho, que se han discutido. Yo, por ejemplo, creería que hay un capítulo muy particular de mi relación con Rafael Correa. Ese es un capítulo que creo que hay que hacerlo con mucho cuidado, con mucha inteligencia, porque creo que la historia recuperará el valor que tiene Rafael Correa con sus defectos, con sus virtudes, recuperará porque él le dio a este país la gran alegría de ver que se puede transformar un país a favor de los pobres, de la patria, de la soberanía, etcétera, etcétera. Pero ese capítulo para mí es muy, pero muy importante. Yo tengo muchas anotaciones, tengo correos entre Rafael Correa y yo, entrevistas que le hice, muchas entrevistas que le hice a Rafael Correa, en las cuales incluso en algún momento tuvo mucha consideración. Hay una entrevista en la que él llora y eso se tiene que saber, por ejemplo, en ese momento llora por una circunstancia muy particular que ocurrió, que la puedo contar más adelante en otro momento, pero ese capítulo, por ejemplo, de Rafael Correa para mí es muy importante. O unas páginas dedicadas en su momento, por ejemplo, a las enseñanzas que yo recibí sin que él se lo proponga de Fernando el Corcho Cordero, por ejemplo, que para mí fue un maestro en la constituyente, unas páginas, por ejemplo, de mi relación con Alberto Acosta, unas páginas de relación, por ejemplo, con lo que fue un trabajo intenso en comunicación con lo que denominan los Alvarado, por ejemplo, que son momentos muy importantes, pero también conversaciones, momentos críticos, como por ejemplo lo fue el 30S, que estuve yo ahí,
estuve metido de lleno ahí. Este es un momento muy importante en la historia de este país Ujú, y que sí. algunos creerán que sí, ya pasó, eso fue un invento, etcétera. No, 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 es una cosa muy importante y por supuesto no voy a dejar de mencionar en esas memorias lo que yo sé, lo que yo conozco de Jorge Glass, que para mí es un compañero, como decía en una entrevista hace pocos días atrás, que la Revolución Ciudadana tiene la obligación de liberarlo. No digo que vaya con un comando operativo y asalte la cárcel, sino que hay herramientas jurídicas, políticas, diplomáticas, etcétera, etcétera, que tienen que hacerse para liberar a Jorge Glass. Y claro, te quedará latente todavía ahí. Yo sí tengo que contar mi historia con Lenín Moreno, al que le dedicaré un capítulo quizás del más oscuro y el más terrorífico del significado que tuvo este señor para la historia de este país. Y ahí, Ujú. hasta ahí llego. No más. Gracias, Orlando. Gracias por el tiempo, gracias por compartir, gracias por estar, gracias por luchar, gracias por ser. Te mando un abrazo grandísimo. Antes de cerrar, sí quiero pedirte este mensaje para toda la gente que te ha escuchado, que nos ha escuchado, que te va a escuchar y que quería escucharte además, después del anuncio que se hiciera, de la expectativa que surgió, de la incomodidad inclusive que surgió cuando tu nombre estuvo ahí presente para presidir la Revolución Ciudadana. ¿Cuál es el mensaje que quieres darnos? Y me incluyo en ese grupo de personas. Yo lo que quiero decir es que la Revolución Ciudadana nació para hacer revolución, para transformar este país. No podemos seguir llamándonos Revolución Ciudadana si no revolucionamos a este país en todos los actos y en todos los momentos. Y ese es mi compromiso y espero que todos quienes integran y todas quienes integran la Revolución Ciudadana, por supuesto, entiendan que esta es una organización de transformaciones revolucionarias y eso es lo que tienen que hacer los que queden electos, los que queden en las listas, los que tengan que después lanzarse de candidatos, porque para eso nacimos, para hacer revolución con profundo sentimiento humano y con una absoluta convicción de que este país se merece mucho más de lo que hemos hecho. Así que te digo de todo corazón, para mí este es el mensaje que quisiera plantearles a mis compañeras, a mis compañeras, a los militantes, a los no militantes, a los simpatizantes, a los no simpatizantes, pero que creyeron y aportaron en su momento para que el Ecuador se ilusionara con una transformación y convertir, como alguien decía, el jaguar de América Latina, pero yo creo que más que el jaguar es al gran país del buen vivir que necesitamos en este planeta frente a los desquiciados que están poblando este mundo. Te mando un abrazo que espero darte personalmente muy pronto. Gracias. Chao.